Buen día a todos, gracias a ustedes por la invitación. Em, bueno, yo voy a hablarles, como dijo la presentadora, de resonancia magnética y el protocolo abreviado, una disciplina que hacemos o practicamos con el grupo al que pertenezco desde hace muchos años ya, con resonancia magnética abreviada. Voy a dividir esta charla un poquito para que sea un poco fluida y para que podamos entender por qué llegamos a la resonancia magnética abreviada, con algunos conceptos, porque esto no es casual, no se llegó a la resonancia magnética abreviada simplemente para hacer un protocolo corto o para abaratar costos, sino que esto tiene una explicación. Entonces vamos a refrescar algunos conceptos y después un poco con indicaciones e imágenes, tal vez sea la parte más divertida. Bueno, cuando pensamos en imágenes de mama, podemos dividirlas en dos grandes categorías. Las imágenes de tipo morfológicas, o sea que nos dan todo lo que es la información de forma, mamografía y todo lo que deriva de la mamografía, tomosíntesis y demás, ecografía ABUS, que es la ecografía automatizada. Y después tenemos imágenes funcionales, que son imágenes que nos dan una información a través del contraste que le inyectamos al paciente, que es la resonancia magnética y la mamografía contrastada. Yo no tengo experiencia en mamografía contrastada. La resonancia magnética es una técnica morfológica y funcional, porque ya vamos a ver que con la resonancia magnética también nosotros hacemos evaluación de formas y demás en espacio, además de que le agregamos el contraste endovenoso, con lo cual también podemos evaluar la actividad angiogénica de las lesiones que estudiamos, y muchas veces a partir del tipo de captación que tienen las imágenes, podemos saber también de qué tipo de tumores más o menos agresivos estamos hablando. Bueno, sin duda la resonancia magnética en la práctica clínica como concepto, como método en sí, no importa desde cualquier parte del cuerpo que nosotros hablemos de resonancia, es uno de los métodos más fuertes, versátiles de imágenes complejas en la medicina clínica, no hay duda. Nos da información en 3 dimensiones con una resolución espacial y una información funcional. Con los programas de inteligencia artificial, que hay bastante, esto era en un futuro, pero el futuro ya les diría que es casi presente, en algunos lugares se está utilizando, y vamos después a ver un poquitito sobre esto para que ustedes vean en el punto en el que estamos. Vamos a poder tener información predictiva y pronóstica de las imágenes que nosotros estamos evaluando. A partir de toda la experiencia, digamos, o de las curvas de aprendizaje que se fueron dando en los últimos años, cuando hablamos de detección de cáncer de mama, sabemos que con mamografías o con los métodos morfológicos entre mamografía y ecografía mamaria, detectamos aproximadamente 8 tumores cada 1000 pacientes. También sabemos datos como que la mamografía tiene carcinomas de intervalo, o sea, los carcinomas que aparecen entre un control y otro elevado, casi entre 5 pacientes en 1000. La tomosíntesis sabemos que disminuye el rellamado, tiene un beneficio pequeño con respecto a la detección, pero sobre todo lo que hace es disminuir el rellamado de los pacientes. Y cuando hablamos de métodos funcionales como la resonancia magnética, esa detección prácticamente se triplica, entre 16 y 19 cánceres detectados en 1000 pacientes, con un dato muy importante, que es un carcinoma de intervalo muy bajo, menos de 1 en 1000, y una herramienta muy poderosa, un hallazgo muy poderoso que tiene la resonancia, que en realidad la utilizamos mucho por esto, que es un valor predictivo negativo. El 100% en medicina no existe, diríamos que en resonancia del 98%, está publicado el 98% en la mayoría de los trabajos. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo una resonancia magnética negativa, yo me quedo muy tranquila de que ese paciente no tiene lesiones sospechosas de alto, medio y hasta me atrevería a decir de bajo grado. ¿Qué sabemos hasta ahora nosotros del screening mamográfico? Hasta acá estamos haciendo un repaso de cosas que ya se saben. Yo lamentablemente no he inventado nada de esto. Lo que hago es aplicarlo y correlacionarlo con mi propia experiencia. Nosotros estamos haciendo la resonancia abreviada en nuestro grupo hace casi ya, vamos para los 10 años, con lo cual todo lo que está publicado nosotros lo hemos podido constatar con nuestra propia experiencia. Con respecto al screening mamográfico, lo que ya sabemos es que el screening provoca un subdiagnóstico. Hablamos mucho del sobrediagnóstico mamográfico, que son estas lesiones
con comportamiento relativamente benigno y que a veces conllevan a cirugías, por decirlo, exageradas. En este tema estamos con respecto con la descalada terapéutica, y se habla poco del subdiagnóstico mamográfico, que es la falla de la mamografía en la detección de cánceres biológicamente importantes, y esto se expresa claramente en el elevado cáncer de intervalo de la mamografía. Esto tiene una explicación, que la mamografía falle en los tumores biológicamente más agresivos, porque es la manera que tienen estos tumores de expresarse o de crecer. En general son masas redondas, que crecen no con espículas, que son las maneras fáciles que tiene la mamografía de detectar alteraciones, sino que crecen por compresión. Entonces, sobre todo en las mamas densas, pasan desapercibidos. Otro concepto muy importante es que el diagnóstico temprano, por supuesto que cuando nosotros encontramos tumores antes de las metástasis y hacemos diagnósticos de tumores pequeños, nos adelantamos a la diversificación clonal. La diversificación clonal es cuando los tumores empiezan a crecer, comienzan a tener una diversificación genética, que esto los hace muchas veces resistentes o los vuelve resistentes a las terapias terapéuticas, a los tratamientos terapéuticos. Entonces sí podemos decir que el diagnóstico temprano y las terapias target dirigidas para los tumores son sinérgicos. Por eso debemos encontrar o aliarnos con métodos que hagan los diagnósticos tempranos de tumores, cuanto más pequeños, mejor. Algunas definiciones de screening, esto fue publicado para resonancia, pero se aplica para cualquier método imagenológico. El cáncer de mama tiene una ventaja, y es que tiene una terapia latente adecuada. O sea, desde que comienzan las primeras células hasta que el cáncer se puede hacer evidente por algún método de imágenes, hay una etapa latente que nos permite a nosotros poder detectarlo sin que sea clínicamente comprometedor. El lead time es el plazo de ejecución, es el intervalo entre el punto de tiempo en que el screening diagnostica una enfermedad y el punto de tiempo en que esa enfermedad es clínicamente aparente. El lead time es el tiempo en el cual el screening se anticipa al diagnóstico, y es ahí cuando nosotros mejoramos los resultados de la paciente. El perfil de sensibilidad es la sensibilidad que tiene cada método imagenológico para los distintos patrones biológicos de los tumores, y son totalmente diferentes un método imagenológico con respecto al otro. Esto también está relacionado con el carcinoma de intervalo. La resonancia magnética tiene un perfil de sensibilidad elevado para los tumores de alto grado y los tumores agresivos, y la mamografía tiene un perfil de sensibilidad más elevado para los tumores de bajo a mediano grado. El gradiente de sensibilidad es la variación en la sensibilidad de cada método, independientemente de la categoría de riesgo que tiene, y una característica interesante es que casi todos los trials y los trabajos grandes publicados lo que muestran como particularidad es el bajo o nulo cáncer de intervalo para la resonancia magnética en los tumores de grado intermedio y grado elevado. Esto es un poco el esquema de lo que estamos hablando hasta ahora. Fíjense que la resonancia es lo azul y la mamografía es lo rojo, y son exactamente inversamente opuestas. O sea, la resonancia tiene baja sensibilidad, que no significa que no se vean, se ven, y vamos a ver algunos ejemplos, pero tiene baja sensibilidad para los tumores de bajo grado y elevada sensibilidad para los tumores de alto grado. Para el Día de la Madre y no colaboran todas. Perdón, pero tenía justo una interferencia con el auricular. Y la mamografía es al revés. Tiene una elevada sensibilidad para los tumores de bajo grado y una baja sensibilidad para los tumores de alto grado, por lo que hablamos recientemente. A medida que la experiencia con los métodos de imágenes y sobre todo con los métodos funcionales fue aumentando y se empezaron a determinar situaciones como las que acabamos de describir, salieron muchos trabajos, pero estos dos trabajos tal vez marcaron un poco un antes y un después. El trabajo de la izquierda es un trial hecho entre Estados Unidos y Alemania, el grupo abreviada versus tomosíntesis, mamografía digital con tomosíntesis. Eran todas pacientes de riesgo intermedio, que es interesante porque no eran pacientes de alto riesgo, y tenían todas mamas densas. El objetivo tuvo muchas ramas este trabajo, pero una de las ramas más importantes fue la detección. ¿Cuántos tumores detectaba cada método?
eran más o menos 1.500, 1.400 y pico de mujeres. Fíjense que la resonancia detectó 16.1 tumores en 1.000 pacientes, mientras que la tomosíntesis 6 tumores en 1.000, o sea, 3 veces más. Todos los tumores detectados con resonancia magnética fueron pequeños, o sea, 1 centímetro o menor, y la mayoría, 96%, con axila negativa. Del lado de la derecha tenemos este trabajo publicado por el grupo holandés, el Dance Trial. Ya salió la segunda ronda, es un trabajo que también se hizo en pacientes de riesgo habitual, no son pacientes de riesgo elevado, con mamas extremadamente densas, mamas de tipo D. Se enrolaron mucha más cantidad de mujeres, casi 40.000 mujeres, entre 50 y 74 años, y el objetivo de este trabajo fue evaluar la tasa de cáncer de intervalo. El cáncer de intervalo de las pacientes que fueron evaluadas con resonancia fue menor de 1 en 1.000 pacientes, mientras que el cáncer de intervalo de las pacientes que no fueron evaluadas con resonancia y sí con mamografía fueron casi de 5 pacientes en 1.000. Los falsos positivos en la segunda ronda disminuyeron significativamente del 78 al 24%, y esto en general sucede en todos los trabajos publicados con respecto a resonancia, que en la primera ronda hay más falsos positivos y en la segunda ronda bajan significativamente. Con toda esta evidencia y estos trabajos, claramente se vio que las pacientes que se beneficiaban con un estudio funcional, en este caso la resonancia magnética, eran muchas más de las que se estaban estudiando hasta ese momento. Entonces, la manera de poder incluir más cantidad de pacientes, porque no alcanzan los resonadores, y además es un estudio, en este país no es costoso, pero afuera sí es un estudio costoso, era hacer un protocolo foco, un diseño de foco, ¿no? Son protocolos de adquisición target que están adaptados para responder una pregunta simple y específica: ¿hay o no hay cáncer? Cuando nosotros evaluamos una resonancia o hacemos una resonancia, realmente nosotros tenemos incorporado la resonancia como un método más dentro de nuestros estudios, y realmente no nos lleva demasiado tiempo informar una resonancia, porque lo que buscamos es cáncer. Que el nodulito de contornos circunscritos, tabiques hipointensos, que es un pseudoadenoma, no importa. Lo que queremos ver es si esa paciente tiene o no tiene cáncer. Tiene similar rendimiento y exactitud que el protocolo FUL, el protocolo de resonancia, el abreviado. Se detectan más cantidad de cánceres, más pequeños, con axila negativa, sin cáncer de intervalo, con un perfil de sensibilidad elevado para los tumores agresivos o de alto grado. Esto claramente va a impactar en la sobrevida. Si bien no hay un trabajo determinado, es como un valor subrogado. Si yo tengo un método que detecta más cantidad de tumores más pequeños con axila negativa, es indiscutible que esto va a tener un impacto en la sobrevida, con un valor predictivo negativo del 98%. Entonces, los objetivos de la resonancia magnética abreviada es aumentar la eficacia y la eficiencia sin perder la calidad. Vamos a ver que hay un protocolo de resonancia que es el ultrafast, que está publicado por la doctora Kuhl. Este protocolo ultrafast no lo estamos realizando. Esto es un protocolo que son 3 minutos de adquisición y son 3 segundos de lectura, porque lo que sirve es para la detección. Es un estudio que tiene un protocolo de adquisición diferente que la abreviada. Es una técnica más temporal, esto es bien imagenológico, pero ya se pierde un poquito el tema de la morfología, sirve para detección. La doctora Kuhl no lo está utilizando todo el tiempo para las pacientes de alto riesgo, intercalan una abreviada con un ultrafast en las pacientes de alto riesgo. Y este es el protocolo que nosotros estamos utilizando en este momento en TESEVA. Nosotros comenzamos a hacer protocolos grandes, de 50 minutos, 45 minutos, y cuando empezaron a salir los trabajos o las publicaciones con los protocolos abreviados, nosotros en el equipo ya teníamos la sensación de que podíamos hacer buenos diagnósticos con mucha menos cantidad de secuencias, y hicimos un trabajo de 2 años, donde hicimos el protocolo completo y solamente miramos durante 2 años el protocolo abreviado.
Cuando nos dimos cuenta que podíamos prescindir de un montón de secuencias que realmente no impactaban en nuestro diagnóstico o no cambiaban el diagnóstico, acortamos nuestro protocolo. Hace 8 años que estamos haciendo un poco más ya la resonancia magnética abreviada. Lo que hacemos es una secuencia T2, como método morfológico, digamos. La secuencia T2 sería como una mamografía, para que ustedes sepan. Tenemos varias secuencias morfológicas, que cuando yo lo transmito les digo lo mismo, elijan una, no hagan STIR, SPEAR y T2. Están haciendo 3 secuencias para evaluar lo mismo, elijan una secuencia sola, nosotros elegimos el T2. Y después un scan dinámico que tiene 4 minutos, el primero sin contraste y 4 posteriores, después la sustracción y la técnica MIP, que es, eso es bien, lo hace la computadora, es una sustracción matemática que hace el equipo, donde va a restar, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, el primer minuto sin contraste con los scan dinámico con contraste y sale automáticamente la sustracción. Cuando queremos estudiar las prótesis, agregamos el silicon only, que es una secuencia donde el tiempo de inversión suprime todos los tejidos y lo único que deja es tiene un tiempo de inversión elevado para dejar solamente visible la prótesis mamaria. Acá tienen trabajos donde se demuestra claramente que las técnicas abreviadas son iguales en cuanto a la eficiencia y la calidad que los protocolos elevados, pero claramente para el paciente no es lo mismo. No es lo mismo para un paciente un estudio de 45 o 50 minutos que un estudio de 8 o 10 minutos. Y les digo una cosa, no hacemos más anestesia. La verdad es que cuando tenemos pacientes claustrofóbicas, las acompañamos incluso dentro del resonador, alguien se queda con la paciente del otro lado, explicándole que aguante los 8 minutos. Hay que estar 8 minutos adentro, igual es largo, ¿no? Para una paciente claustrofóbica boca abajo, porque lo que incomoda es que están boca abajo con los brazos extendidos y no pueden levantar la cabeza, pero imagínense la diferencia entre 8 o 10 minutos a 45 o 50 minutos. Es un abismo. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros. En la parte de arriba tienen el scan dinámico. Esto es importante porque esto es un estudio corto, pero tiene que estar hecho de forma exquisita, para que sea muy bien informado y para que no tengamos ni falsos positivos ni falsos negativos. El estudio tiene que tener una saturación homogénea, el campo tiene que ser homogéneo, la bobina tiene que ser dedicada, hay que entrenar a los técnicos nosotros trabajamos los 30 y pico de técnicos de TCEBA, todos están capacitados para hacer una mama. Eso fue un hallazgo de la pandemia, se capacitaron en la pandemia, los capacité en la pandemia y la verdad dio muy buenos resultados. Cuanto más corto es el protocolo, más fácil es capacitar. Son todas personas muy capaces en lo que hacen, así que eso no es difícil, porque tienen que lograr un estudio así. Homogéneo, una sustracción homogénea, la primera secuencia del scan dinámico no tiene contraste. Entre una secuencia y la otra hay 1 minuto de duración y se comienza a inyectar el contraste con bomba al minuto exactamente. Entonces ustedes van a ver que el scan dinámico tiene 6 adquisiciones y la sustracción tiene 5. ¿Por qué? Porque esta es la resta. Se restan. A ver si tengo acá un punterito. A ver, espero que me vean el puntero. Restamos este, que es el primer minuto con contraste, lo restamos al sin contraste y obtenemos este. Este lo restamos al sin contraste y obtenemos este, y así sucesivamente. Esa es la explicación por qué el scan dinámico tiene 6 y acá tengo 5. Esta es la curva, así tiene que dar esta curva matemática en el equipo, donde el pico tiene que ser homogéneo para obtener una imagen de alta calidad. Y por supuesto que después tenemos la técnica MIP, ¿no? Que es gloriosa porque nosotros claramente con esta técnica sabemos que la mama derecha es patológica y la mama izquierda no tiene nada. Este es el protocolo ultrafast, el ultra rápido que les mencioné, que no lo estamos realizando, publicado por la doctora Kuhl, 3 minutos de adquisición y 3 segundos de lectura solamente. Fíjense que detecta, esto es para detección, y en este protocolo, en el trabajo que ella hizo de 400 pacientes, hay que seguir validándolo. Detectaron 18 tumores en 1000 pacientes, o sea que esto como detección realmente es muy importante. Y fíjense que esto es diferente de lo que les mostré. Acá en 2 minutos hay muchas adquisiciones rápidas una tras de la otra, porque lo que importa es cómo se maneja el contraste a través del tiempo. O sea, esto es bien temporal, y lo que acá cambia es la técnica de adquisición, los datos que nosotros le cargamos al resonante. Bien, cuando hablamos de indicaciones clínicas de la resonancia magnética, esto vamos a repasar un poquitito. Fíjense que tenemos todo lo que es screening, que son pacientes
esto es un poco para que veamos, bueno, cómo la utilizamos en la resonancia magnética abreviada, ¿no? La utilizamos igual que un protocolo extenso, pero claramente podemos incorporar más cantidad de pacientes, porque en el mismo tiempo que antes hacíamos una, podemos hacer 3 o 4 pacientes, y además simplemente son más la cantidad de pacientes beneficiadas, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, dentro del grupo de screening tenemos las pacientes que tienen un riesgo aumentado de tener un cáncer de mama a lo largo de su vida mayor del 20%, y acá tenemos un subgrupo de pacientes que está agregado recientemente, que son las pacientes con historia personal de cáncer de mama, después vamos a hablar un poquito más detenidamente de estas pacientes, y las pacientes con mamas densas, con mamas de tipo D, según el ACR. Después, el resto de las indicaciones las repasamos, pero ya las conocemos: diagnóstico nuevo de cáncer, estadificación locorregional y contralateral, sobre todo carcinoma ductal in situ y carcinoma lobulillar invasor, evaluación de la quimioterapia neoadjuvante para solución de problemas, que, aunque ustedes no lo puedan creer, es una de las indicaciones que más tenemos ahora, resolver problemas, como secreción hemática, asimetrías focales y demás, y evaluación de los implantes mamarios. Bien, cuando pongo esta imagen siempre digo lo mismo, el que ya me lo habrán escuchado, que es que una imagen puede más que 1000 palabras. Yo pongo esta paciente y este estudio no tiene nada. ¿Cuánto me llevó a verlo? 1 segundo. ¿Cuánto tardé en hacer el diagnóstico? 1 segundo. Este es un estudio normal. Esto no es un estudio normal. Pero sí rápidamente puedo saber que la mama derecha es normal y que la mama izquierda es patológica. Y que esta paciente que venía por una lesión acá, en hora 9 periodolar de la mama izquierda, con esta imagen se hace que tiene un tumor multicéntrico. Tiene otra lesión acá y otras lesiones pequeñas. Entonces, cuando tengo un MIP patológico, una técnica de reconstrucción multiplanar, con la técnica de sustracción simplemente lo que voy a hacer es explayarla, mirar las secuencias, para poder hacer un diagnóstico más fino, que es lo que el mastólogo necesita, que es distancia del complejo areola-pezón, cantidad de lesiones, compromiso de piel, plano posterior y ganglios axilares. Esa es toda la información que nosotros tenemos que dar con la resonancia magnética. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo lo incorporamos nosotros en las distintas indicaciones que tenemos. Bueno, paciente joven de alto riesgo, que es una paciente de 30 y pico de años de alto riesgo, mamografía normal. Fíjense que ni siquiera es una mama de tipo D, es una mama con un parénquima C, entre B y C. Y en la resonancia magnética aparece este nódulo de características benignas, con tonos circunscriptos, ojo con las pacientes de alto riesgo y los nódulos de aspecto benigno, no visible en la mamografía por lo que hablamos antes, y cuando hacemos la curva cinética en estas pacientes, en general la curva es tipo 3. Entonces, hallazgos morfológicos benignos en paciente de alto riesgo con una curva sospechosa, esto se biopsió por ecografía, hicimos un second look, que acá no lo tengo, el nodulito se encontró y fue un carcinoma ductal invasor. Fíjense que en estas pacientes, en las pacientes de alto riesgo, pero esto aplica a todas las pacientes, si la paciente tiene acceso a la resonancia magnética, no aumenta la sensibilidad diagnóstica por adicionar ningún otro método de imágenes. Acá comparamos la sensibilidad de la resonancia magnética y acá comparamos la sensibilidad de la resonancia si le adicionamos la mamografía. Y fíjense que la sensibilidad de la resonancia es elevada, 93, 91%, si tomamos estos trabajos de Cool y Sardanelli, que ya son viejitos, pero igual siguen vigentes porque lo que está publicado recientemente tiene más o menos los mismos números, y cuando agregamos la mamografía, acá tenemos un 6% de diferencia, acá tenemos un 2% de diferencia, no es significativo, pero por esta mínima diferencia se opta por agregar mamografía en las pacientes que tienen acceso a la resonancia intercalada cada 6 meses, porque el beneficio es mayor si intercalo resonancia y mamografía cada 6 meses que si lo hago junto. Ahora, si yo tengo una paciente con acceso a la resonancia y que la voy a estudiar con reso y mamo, la ecografía mamaria ya no tiene ningún valor porque no aporta nada, salvo que nosotros los imagenólogos, cuando vemos algo en la resonancia, llamamos a la paciente para hacer un second look. Entonces, en estas pacientes, alto riesgo, o pacientes, en general la paciente que se estudia con resonancia magnética anual es una paciente de alto riesgo, que tiene acceso a la resonancia, no tiene sentido que nosotros le pidamos todas esas baterías de estudios. Estudiémoslas con reso y mamo intercaladas cada 6 meses, y el radiólogo queda con el arma de la ecografía para utilizarla como second look eventualmente para hacer biopsias bajo este método. Las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología prácticamente coinciden con las indicaciones de la mayoría de las sociedades internacionales.
Fíjense en cuanto a la resonancia, cuando el riesgo genético es mayor al 20% o hay irradiación en el tórax, se comienzan jóvenes entre 25 y 30 años. En los BRCA1 demoramos la mamografía hasta los 40 porque tienen menor chance de tener calcificaciones, porque tienen menor chance de carcinomas in situ. Y se agregaron unas indicaciones, que ahora las vamos a ver un poquito más detenidamente, como pacientes con historia personal de cáncer de mama antes de los 50 años y mamas densas. Estas pacientes se benefician con una resonancia magnética por año, incluso hasta como único estudio, historia personal de cáncer de mama no incluida en lo anterior o carcinoma lobular in situ, considerar la resonancia como si fuese esto un factor de riesgo. ¿Qué pasa con las pacientes que tienen historia personal de cáncer de mama? Y esto es muy interesante. Estas pacientes tienen un riesgo aumentado de recurrencia local, 20% a los 10 años, o de tener un tumor nuevo primario que la población general. La recurrencia local puede incrementar el riesgo de metástasis a distancia y varios estudios anteriores han demostrado que la detección temprana del segundo primario disminuye significativamente la mortalidad, 20% a los 15 años. Las guías internacionales no recomiendan, o sea, recomiendan la mamografía y no la resonancia magnética, aunque la mamografía es mucho menos sensible en el postquirúrgico, por focos de esteatonecrosis, por cicatrices y demás. Las pacientes que tienen por pronóstico, las que tuvieron, por ejemplo, tumores triples negativos o sobreexpresión del SER2, tienen mayores tasas de recurrencia o metástasis a distancia los primeros 5 años, lo que hace a la mamografía una técnica subestándar. Las técnicas morfológicas no prevén el subdiagnóstico de tumores relevantes en estas pacientes, mientras que las técnicas funcionales, la resonancia magnética o la mamografía contrastada, si tuviésemos acceso a la mamo contrastada, no se encuentran limitadas ni por densidad glandular, ni por cicatrices, ni por focos de esteatonecrosis, mostrando aumento en la detección y disminución del cáncer de intervalo. ¿Por qué las guías internacionales no la recomiendan a la resonancia en estas pacientes con antecedentes de cáncer de mama antes de los 50 años? Porque no llegan al riesgo del 20-25% para poder categorizarlas como pacientes de riesgo. Pero esto claramente está cambiando. Las guías incluyen este grupo de pacientes, aunque no tengan un riesgo elevado, mayor al 20, el 25%, por todo lo que les mencioné anteriormente. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vean una mamografía magnificada en una paciente joven con antecedentes de cáncer de mama a los 40 años. Fíjense que ahí están, incluso con una técnica de compresión focalizada y magnificada sobre la cicatriz quirúrgica, nos quedamos nadando en el mar, porque vemos un parénquima denso, unas microcalcificaciones que podrían ser amorfas, otras benignas, calcificaciones vasculares, una ecografía mamaria normal, y sin embargo, fíjense, la resonancia magnética abajo. Esto que yo les muestro, esto no es que vemos un caso cada tanto, esto que nosotros tenemos, como se está utilizando cada vez más el método, estos son hallazgos prácticamente de todos los días. Entonces, fíjense la diferencia entre lo que es un estudio morfológico y lo que es un estudio funcional. Claramente, la ecografía de inicio, que puede ser negativa, y eso no es, o sea, hay muchos de estos hallazgos que en la ecografía de primer look no se encuentran, y sí se encuentran en la ecografía de segundo look, y esto es lógico, porque uno busca hallazgos sutiles y tenues, que probablemente pasan desapercibidos en el inicio, pueden ser factibles de biopsia bajo guía ecográfica. Esto fue un carcinoma ductal in situ de bajo grado, para que vean que los ductales in situ de bajo grado también se ven en general sin problemas. Acá tienen estas imágenes maravillosas del MIP aumentado con este carcinoma in situ. El complejo areola del pezón estaba respetado, era una lesión no masa, segmentaria con orientación hacia el pezón, complejo areola del pezón respetado, piel y planos posteriores respetados. ¿Qué pasa con la densidad glandular? Ya sabemos que la densidad glandular por sí misma es un factor de riesgo independiente. Las mamas de tipo D tienen un riesgo aumentado entre 4 a 5 veces con respecto a las mamas más adiposas. Estas pacientes, ¿cómo se estudian? Según el Dent Trial, según distintas organizaciones que ahora vamos a ver, con resonancia magnética anual. Estas pacientes no alcanzan con la mamografía, y si no tengo acceso a la resonancia, mamo y eco seguro, pero si tengo acceso a la resonancia, es ideal. Entonces, cuando planteamos un screening más personalizado, que es la nueva tendencia
en estas pacientes, o la nueva tendencia actual, ¿no? Que el screening ya poblacional no tanto, sino de acuerdo al riesgo de cada paciente y de acuerdo a la densidad glandular, podríamos decir que a medida que nos acercamos a una mama más densa, necesitamos a estas pacientes estudiarlas con un método funcional. Algunos teaching points para llevarnos es la evaluación precisa del riesgo, es esencial para poder hacer una detección adaptada al riesgo. Las imágenes suplementarias agregan relativamente poco o nada a la elevada sensibilidad que tiene la resonancia, siempre que tengamos acceso a ella, por supuesto, y es importante poder identificar temprano a estas pacientes de alto riesgo para beneficiarlas con un screening intensivo y personalizado. ¿Qué pasa con la estadificación prequirúrgica? Muy utilizada, no recomendada formalmente por ninguna guía, hay mucha discusión y poco consenso, pero les diría que es una de las indicaciones más robustas que nosotros tenemos en este momento para resonancia, por todo lo que mencionamos antes y por los ejemplos que vimos. Evalúa extensión de enfermedad, compromiso del complejo areola-pezón, plano posterior y descarta multicentricidad, aunque también evalúa la mama contralateral. ¿Quiénes se benefician? Todas las pacientes. Ahora, si tengo que elegir un subgrupo, pacientes jóvenes con mamas densas, carcinomas ductales in situ y carcinomas lobulares invasores. Miren este ejemplo, todo esto que les muestro en la mamografía no se veía absolutamente nada, una paciente joven con un realce de tipo no masa, segmentario, con orientación hacia el pezón, había compromiso del CAP, del complejo areola-pezón, la grasa prepectoral plano posterior se encontraba respetada y fíjense que la lesión traspasaba la línea media del pezón, ¿no? Esto es la diferencia entre un estudio funcional y uno morfológico. La mama izquierda podemos decir con tranquilidad que no tiene absolutamente nada. Y acá vemos otro ejemplo, ahora vamos a ver ejemplos para hacerlo un poco más divertido, otra paciente joven con unas mamas muy densas. Fíjense que vemos grupos de microcalcificaciones en ambas mamas. En la mama derecha, estas calcificaciones, si bien esto es una incidencia medio oblicuo lateral, podemos ver que estas calcificaciones en la derecha son horizontales en la incidencia medio oblicuo lateral, con lo cual son intraquísticas. Estas ya eran conocidas, eran benignas, pero del lado izquierdo estas calcificaciones son morfológicamente diferentes, son heterogéneas, ramificadas, estas son sospechosas. Era un carcinoma in situ de alto grado, pero miren la diferencia entre lo que es un estudio funcional y lo que es un estudio morfológico, ¿no? Si volvemos para atrás, fíjense que podíamos delimitarlas así, y cuando hacemos un estudio morfológico estaba toda la mama comprometida y claramente no había captación patológica en la mama derecha, coincidente con esas micros de morfología benigna en la mamografía. Esto es muy interesante porque yo me sigo sorprendiendo con algunos conceptos, como que se operan las microcalcificaciones pensando que la lesión se limita a la microcalcificación vista en mamografía o al hallazgo morfológico, sin tener en cuenta que sobre todo el carcinoma ductal in situ es una lesión que muchas veces no calcifica y que no la estoy evaluando con métodos morfológicos puros, porque no estoy evaluando la lesión no calcificada. O sea, las calcificaciones en el carcinoma in situ nos muestran la punta del iceberg. Este es otro ejemplo de otra paciente joven también. Acá claramente había un nódulo espiculado, sospechoso. Estas calcificaciones que estaban abajo eran benignas. Se estudiaron con técnicas de magnificación a 90 grados, donde se confirmaban lo que podemos ver acá en la medio oblicuo lateral, que eran lineales, horizontales, de tipo TICAPS, o sea que acá coincidía una lesión sospechosa con una lesión benigna, pero que claramente cuando hacemos un estudio funcional la información es diferente. Acá tenemos el nódulo, pero acá vemos otro y vemos toda esta extensión, esta multicentricidad que es muy difícil de que podamos ver con un estudio morfológico. ¿Qué pasa cuando evaluamos la mama contralateral? Bueno, tenemos sorpresas, más de las que nos gustaría. Esta paciente iba a hacer un estudio prequirúrgico por la mama derecha y resulta que tenía esta lesión que se vio en el second look ecográfico y en la mama izquierda terminó con un carcinoma ductal in situ. Esta paciente es muy interesante porque acá tenemos un hallazgo de un carcinoma in situ de bajo grado, para que vean que lo vemos también sin ningún problema. Era una paciente joven con una lesión palpable en la mama derecha, con una sospecha poquito no convencional de mastitis, porque la mama no estaba colorada ni demás, pero en fin, había como un resalto en la mama derecha, tratada con 2 esquemas antibióticos. El antibiótico, recuerden, yo lo he visto mucho, hace como un efecto pseudo antiinflamatorio, las pacientes toman antibiótico,
tumefacción baja y después vuelve otra vez. En la ecografía de primer look no había demasiado, pero si ustedes miran, esto lo vi yo con el retronegatoscopio, como digo yo, ¿no? Cuando yo ya tengo la información completa y miro para atrás. En la mama derecha había este hallazgo, este patrón ecográfico, que es un patrón ductal acentuado, y en la mama izquierda teníamos este patrón. Claramente el patrón era distinto, pero es muy difícil darle un valor patológico a la imagen de la izquierda si yo no tengo un estudio funcional como el de arriba. Entonces, a esta paciente le sugerí una resonancia, sobre todo por la clínica, por esa tumefacción, y fíjense en la resonancia cómo tenía toda esta área de captación segmentaria que ocupaba prácticamente toda la mitad superior de la mama, y acá no tengo ni una sola calcificación. Esto fue un carcinoma ductal in situ de tipo papilar de bajo grado, y la paciente creo que fue a mastectomía. Bien, este trabajo casi que es de lectura obligatoria, es muy interesante porque acá entendemos qué es lo que hace visible al carcinoma ductal in situ. Lo que hace visible al carcinoma ductal in situ es el aumento de los capilares periductales, sobre todo en el alto grado. Cuanto más alto grado tiene el carcinoma in situ, más capilares periductales va a tener. A su vez, estos conductos tienen un aumento en la permeabilidad porque son patológicos, y esto se debe a una enzima que es la proteasa, que no está, hay un déficit de la proteasa en estos conductos patológicos, con lo cual, cuando yo veo una imagen como la de la derecha, altamente captante, con este clustering, patrón en anillo agrupado, típico del carcinoma ductal in situ de alto grado, sé que estoy en presencia de una lesión agresiva, porque sé para que esto suceda, me habla de la actividad de la proteasa que no está correcta, y este es un factor pronóstico. Entonces recuerden que la sensibilidad de la resonancia sí aumenta con el grado nuclear. Otro ejemplo interesante, perdón, esta foto que están acá es la misma que les mostré de la chica anterior, jovencita. Esta chica acababa de terminar una lactancia, esto fue un carcinoma in situ, pero miren lo que era el MIC en la mama derecha, ¿no? Cuando lo comparamos con la izquierda, que es totalmente benigno. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué paciente se beneficia con un estudio funcional, volvemos a esta pregunta retórica y la respuesta siempre es la misma. Todos los pacientes se benefician con un estudio funcional, pero si tengo que elegir, claramente las pacientes con mamas densas, carcinomas ductales in situ de alto grado y tumores más agresivos. Y acá otra vez el mismo concepto, porque me interesa que quede claro, y es no pensar que el carcinoma in situ se limita a las microcalcificaciones mamográficas. Acá estamos viendo la punta del iceberg. Y si yo hiciese un estudio funcional y solo se limita a esto, bueno, mejor todavía. Con seguridad, dado el valor predictivo negativo, yo sé que si acá no hay nada, esta paciente solo tiene un in situ que coincide con las microcalcificaciones mamográficas, pero no era este el caso, como tantos de los que vemos. Las microcalcificaciones nos marcan una puntita del iceberg, pero no nos quedemos tranquilos con el in situ y pensemos que solamente la lesión o la enfermedad está en las microcalcificaciones. Secreción hemática por pezón, otra gran indicación. Otra paciente joven con secreción hemática por pezón. Esta paciente tiene unos cuantos años y esta chica querían hacerle una técnica de Urban por una secreción hemática por pezón. Fíjense que la mamografía es totalmente normal, no hay ninguna microcalcificación, y miren la resonancia magnética con esta área de realce no masa segmentaria. Del otro lado había un ciroadenoma, es un nódulo típicamente benigno, y esto fue un carcinoma in situ de alto grado que en la ecografía de este conloop, claramente con esa imagen funcional, a este ductus, que mucho no me dice de primer loop, de segundo loop sí le doy valor patológico y me permite hacer la biopsia bajo guía ecográfica. Esta es la diferencia entre un estudio funcional y un estudio morfológico. Entonces, debido a muchas de las publicaciones y a nuestra propia experiencia, nosotros presentamos un trabajo de secreción hemática por pezón que lo presentamos en varios congresos. Siempre recomendamos la paciente con secreción hemática, el primer estudio tiene que ser una resonancia magnética abreviada, y eventualmente, si la resonancia magnética abreviada es negativa, les diría que no hace falta estudiar más a la paciente, y si fuese positiva podemos hacer una mamografía como para completarla, pero no creo que nos aporte demasiado más. Bien, solución de problemas. Otra gran indicación que con las resonancias magnéticas, estas abreviadas,
hacemos muchas, los médicos la están utilizando mucho cuando recibimos estas pacientes con estas mamas densas y estos hallazgos heterogéneos, una distorsión en la mama izquierda, un nódulo en la mama derecha, y ecográficamente tiene de todo la señora. Tiene áreas hipoecoicas, heterogéneas, BIRAT4, entonces iba a terminar hecho un colador. Pero hago una resonancia y la resonancia magnética es totalmente negativa. Esta paciente se recategoriza como BIRAT2 y continúa con estudios morfológicos anuales. Esa es la diferencia entre un estudio funcional a la izquierda y morfológico a la derecha. Otro tip importante, asimetrías mamarias. Adoro la resonancia magnética para cualquier ítem, yo particularmente, pero sobre todo para las asimetrías mamarias, porque defino rápidamente si esa asimetría mamaria es algo o no es nada, y no someto a la paciente a años de control cada 6 meses, donde muchas veces los diagnósticos son inciertos, porque hay asimetrías mamarias que son difíciles de saber si se atenúan, si están iguales, si aumentó la densidad, sobre todo cuando la paciente, ¿no?, va de un lugar al otro y las mamografías con técnicas de adquisición no son iguales, sino son comparativas. Entonces, fíjense esta asimetría que era muy sutil en la mama derecha, que incluso hasta se atenuaba con la técnica de compresión focalizada y magnificada. Pero esto es interesante porque siempre digo que cuando la asimetría aparece en una mamografía convencional comparada con el año anterior, ojo que a veces se atenúan en lesiones blandas, pero si aparece hay que estudiarla un poquito más, y fíjense cómo captaba en la resonancia magnética ecografía de second look y fue un carcinoma ductal invasor. ¿Qué pasa con la quimioterapia en el chubante? Otro gran caballito de batalla y un gran aliado de la resonancia. Este es un cáncer del embarazo. Fíjense el tumor que tenía, desapareció completamente después de la quimioterapia. Y sí, a nosotros esto nos no nos limita, sino que nos influye mucho cuando informamos el tipo de realce, la lesión inicial. Por eso a veces es importante cuando hacemos un control con resonancia magnética de quimioterapia, de tumores, tener la resonancia magnética inicial, porque el tipo de realce es importante si es una masa o no es una masa, el subtipo tumoral, los luminales versus los tumores de tipo HER o los triples negativos, el tipo de respuesta radiológica si va a ser diferente si la paciente utilizó taxanos o antiangiogénicos, y la definición, por supuesto, de respuesta completa a la respuesta patológica completa, que claramente para que eso suceda no debe haber carcinoma ductal in situ o imagen compatible con carcinoma ductal in situ en los métodos imagenológicos, para ahí poder descartar invasivos versus carcinoma ductal in situ. Entonces, eso son cosas que a nosotros sí nos limitan, digamos, cuando tenemos que evaluar una respuesta a la quimioterapia y no contamos con la resonancia magnética inicial. Esto es un poquito lo que les hablaba hoy el futuro pronóstico y predictivo de la resonancia magnética. Este trabajo fue publicado por el grupo de USOBI de Europa, el doctor Sardanelli, Pascal Bleicher y demás, un grupo grande, lindo y con mucha experiencia en resonancia. Y ellos plantean que nosotros cuando hacemos una resonancia magnética de un tumor, tenemos el tumor en vivo prácticamente ahí con todos los hallazgos y con todo el tejido circundante que rodea este tumor, ¿no? Esta predicción y pronóstico de la resonancia magnética es una aplicación emergente, es una indicación emergente, que lo que hace es personalizar el tumor, va a poder personalizar el tumor y decir eventualmente de qué tumor se trata y qué eventual respuesta va a poder tener a los tratamientos. ¿Y cómo se hace? Bueno, con mucha de la información que nosotros tenemos en la resonancia y que actualmente estamos informando de esa manera, como fíjense, acá tenemos los criterios semánticos de la resonancia magnética y el valor predictivo y pronóstico que tienen cada uno de esos hallazgos. Por ejemplo, si la línea del complejo areola-pezón está destruida, sabemos que esto se asocia en general con ganglios positivos, o si hay edema, que eso lo evaluamos en el T2, sabemos que esto es un alto predictor de tumores de alto grado con ganglios positivos y demás. O sea, fíjense que los criterios de los hallazgos son varios, esto es por ahí bien imagenológico, pero el médico cuando recibe los informes preste atención, porque cuando hay alguno de estos signos, esto está asociado con un predictor
¿no? Por ejemplo, el signo del borde con metástasis en los ganglios linfáticos y cáncer de alto grado y demás. Esto va a poder ayudar a hacer predicción y pronóstico de los tumores, y en algún futuro, que yo no creo que sea muy lejano, incluso hasta evitar la biopsia percutánea. Me despido de ustedes con este trabajo, que para mí también es de lectura obligatoria, de la doctora Kuhl, sacado este año, de lo mejor que leí este año, donde ella deja unos highlights, hace una mujer que también tiene muchos años de experiencia en resonancia, casi 20, y ella nos deja estas reflexiones, ¿no? Que hay que hacer cambios necesarios. Estamos en la etapa de ya tener que hacer cambios para seguir reduciendo la muerte por cáncer de mama, que está estanca o en una curva en disminución muy leve. La mamografía de screening no es suficiente para todas las personas o para todas las mujeres. Estamos atrapados en el subdiagnóstico si seguimos evaluando todas las mujeres con la mamografía. El futuro inmediato es ajustar el riesgo, o sea, que cada paciente tenga su riesgo personalizado, incluso basado en no mucho más tiempo en datos genómicos personalizados, y entender que no todos entramos en los mismos zapatos. Claramente los métodos funcionales vinieron para quedarse y hay que utilizarlos y hay que sacarles el jugo, hay que mejorarlos, hay que hacer métodos cada vez más cortos, cada vez más económicos. Las casas matrices están trabajando en resonantes dedicados para la mama, pequeños, rápidos, que tengan poco gasto energético. No creo que tarde mucho en salir algo así, para poder estudiar cada vez más cantidad de pacientes con estos métodos funcionales, y en un futuro, no creo que muy lejano, la mamografía va a quedar para un grupo minoritario de mujeres. Entonces, los ítems, digamos, en los que deberíamos accionar es poner endpoints importantes nosotros cuando hablamos de cáncer de mama, como por ejemplo, reducir el cáncer de intervalo de las pacientes. El rol radiológico también tiene que ser muy importante, empoderar a las sociedades radiológicas y los grupos médicos con los radiólogos y trabajar en equipo para seguir mejorando y hacer cada vez mejores diagnósticos. Así que los dejo con esto. Este es el grupo de TESEVA, somos un grupo grande de médicos, somos casi 30 y pico de médicos, pero con las doctoras informamos, la doctora Benesperi, Colombo, Craver y Miller, de las que seguramente a veces a los radiólogos nos falta poner cara, nos ven en los informes y nos faltan las caras, acá se las presento. A mis chicas, la resonancia magnética abreviada cambió la forma en la que se utiliza la resonancia magnética en la medicina clínica de mama, y claramente se la posicionó en el eslabón, dentro de la cadena de diagnóstico, más que al final, como se utilizaba y para un reducido número de pacientes. Creo que la estamos utilizando mucho, mucho más. A veces es el primer estudio que indico y no el último, y claramente son muchas más las pacientes beneficiadas. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o después cualquier cosa me lo pueden escribir por mail. Hola, buenos días. Bueno, es un honor para mí poder estar hoy en el Día de Lucha contra el Cáncer de Mama, a la organización Servicio de Mastología, a la unidad de mastología del querido Hospital Padas, que por tantos años allí estuvimos, y comienzo diciendo que felicitaciones especiales a todos los padres, a la licenciada Marcela Lechese, que me une un profundo y una cordial relación desde hace tantos años,
y agradezco también, y es un honor, compartir esta lista de expositores con todos los excelentes expertos que me precedieron. El tema de mi disertación de hoy es aportarles una novedad en todo lo que estuvimos viendo, que es la fuerza que está teniendo la inteligencia artificial en una de las herramientas diagnósticas más accesibles, que es la ecografía mamaria. Yo hace más de 20 años que estoy en el área de imágenes mamarias y para mí es un placer poder traerles esta innovación acerca del aporte que nos da la inteligencia artificial en la detección temprana del cáncer de mama, porque todos sabemos que es un problema, yo diría, de salud pública a nivel global, que afecta a millones de personas cada año. Entonces, es menester de todo lo que intervenimos en la práctica diaria, poder mejorar estos resultados y sobre todo poder mejorar las tasas de supervivencia. Mis colegas expertos predecesores estuvieron demostrando cómo, ya sea con una biopsia líquida o con las novedades imagenológicas, ya sea por resonancia y por todo lo expuesto y por los métodos intervencionistas, estamos en esto, pero a veces esto no alcanza. La inteligencia artificial en los últimos años está creciendo de forma exponencial y se ha convertido en un cambio de juego como copiloto o como aliado para la detección del cáncer de mama. Está revolucionando la práctica clínica y vamos a poder hablar en esta disertación de cuál es la mejor forma o una forma accesible, porque a veces nos parece algo muy abstracto todavía, de podemos impactar a través de esta herramienta el cuidado de la salud mamaria. Pero ¿cuáles son los objetivos de la inteligencia artificial? Lo primero que quiero que tengamos en mente es que nos va a permitir democratizar la experiencia, porque no es una realidad habitual un conjunto de expertos como el de la mesa de hoy, ¿sí? Sino que tenemos que pensar a nivel global, a nivel región, a nivel país, a nivel mundial, que en no todos los sitios las pacientes pueden tener el mismo acceso a la medicina de precisión. Entonces, la inteligencia artificial va a colaborar en la competencia médica de esa forma, acelerando el camino, cambiando radicalmente la forma incluso que se puede enseñar medicina. Y también nos sirve como herramienta de autoaprendizaje, porque estos sistemas pueden mejorar constantemente con la retroalimentación humana, lo que aumenta la capacidad y la eficacia. También nos ayuda a ser más colaboradores, porque usándola en el uso clínico o en la práctica diaria, demuestra ser un esfuerzo de equipo, ¿sí? La gestión del cambio entre las diferentes partes interesadas es fundamental para cruzar este abismo de adopción que tenemos a veces de una práctica diaria. Entonces, podemos hablar que la inteligencia es una solución efectiva para nuestro rol diario, porque nos permite detección temprana, incorporando software e inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, tratamientos por consiguiente más efectivos, con mayor precisión y eficiencia en el diagnóstico para poder implementar tratamientos menos invasivos y con mayor probabilidad de curación. Y de esta forma estamos administrando o gestionando los recursos de una forma más eficiente, que sabemos que en la práctica asistencial es muy difícil contar con un presupuesto para mejorar la gestión y la atención médica. ¿Cuál es la promesa concreta de la inteligencia artificial en la prevención del cáncer de mama? Ayudar a predecir quién es probable que desarrolle cáncer de mama. Esto es lo que también se conoce como estratificación de riesgo, y es lo que decía la doctora Hacha recién, tal vez empezar a elegir qué paciente es mejor que se realice un tipo de estudio y no que sea general para todos, ¿sí? Es poder ser más eficiente de acuerdo al riesgo personal de cada uno. También puede ayudar a la prevención, a seguir haciendo este camino de lo que hoy conocemos como prevención secundaria, y todo esto hace que nos va a hablar y nos va a demostrar resultados mejores en cuanto a lo que son el cumplimiento de la detección temprana para poder llegar más temprano a la detección del cáncer mamario. Estos avances técnicos, entonces,
están basados en la información conferida por tanto la neurociencia y la biología, el comportamiento humano y los sistemas de recompensa. Pero exige, no podemos instrumentar ningún avance tecnológico sin un desarrollo cultural. Por eso es tan importante estos espacios y que empecemos a integrar exitosamente las tecnologías en todos los entornos corporativos. De igual forma que la propia tecnología es importante, requiere de un enfoque integral que incluya la cultura organizacional y el desarrollo de las personas. Entonces, somos necesarios, no vamos a ser reemplazables, que es el primer miedo que tiene el ámbito humano en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial mejora nuestra labor, mejora la detección de tumores malignos en etapa temprana en las imágenes mamarias a través de acciones de aprendizaje profundo que nos necesitan, ¿sí? Tanto para mamografía, para sonido y para resonancia. Y de esta forma vamos a reducir los negativos o, como decía la doctora hace un ratito, vamos a poder reducir el cáncer de intervalo, que es nuestro mejor objetivo. Vamos a empezar a presentarlo en el rol de lo que es en el ultrasonido mamario y la inteligencia artificial. Sabemos la accesibilidad del método, es el método más accesible globalmente, es una herramienta eficaz, la ecografía en la detección temprana de cánceres invasivos con ganglios negativos, lo que es especialmente importante para mujeres jóvenes o aquellas con tejido mamario denso. Ojalá pudiéramos hacer a todos estudios contrastados, pero realmente es el método más universalmente adoptado. Pero tiene varias limitaciones o desafíos, como la interpretación visual, la clasificación y manejo de lesiones mamarias, el sobrediagnóstico, el subdiagnóstico, lo que puede llevar a mucha variabilidad interobservador y baja especificidad con valores predictivos, positivos bajos. Es acá donde la inteligencia artificial nos asegura una mejora, porque no es que reemplaza al imagenólogo, sino que va a mejorar los resultados de esas ecografías mamarias realizadas por un experto con mayor precisión y una reducción potencial de biopsias innecesarias en lesiones benignas. Yo voy a presentar la herramienta que yo aprendí, que yo utilicé, que es la herramienta Kios, es una plataforma de inteligencia artificial que hace a las decisiones o es un soporte de decisiones, ¿sí? Que nos garantiza mayor precisión. ¿Por qué? Porque hay información con la cual cuenta almacenada y entonces de esta forma categoriza las lesiones de la misma forma que con las categorías BI-RADS y es como una segunda lectura, por así llamarlo, dinámico al momento de hacer el estudio. Nos asegura un flujo de trabajo eficiente, ayuda a los radiólogos a agilizar el flujo de trabajo clínico y a reducir el agotamiento, porque no es lo mismo un médico o un técnico que comienza a las 8 de la mañana o luego de 10, 12 horas de trabajo. También es una herramienta que no tiene un alto costo en comparación con otras soluciones de diagnóstico de cáncer mamario, lo que también lo hace más accesible y permite una atención médica más asequible y efectiva. Les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto. Es el primer y único software patentado derivado de inteligencia artificial y aprendizaje automático que aumenta la precisión técnica, disminuye el tiempo hasta el tratamiento y elimina procedimientos innecesarios. ¿Y cómo funciona? Como una segunda opinión bajo demanda con ayuda de inteligencia artificial. Es decir, yo identifico la lesión y luego coloco ROI en el centro de la lesión y directamente nos va a dar en 2 segundos, en simples pasos, la categorización BI-RADS con los mismos descriptores que nosotros aprendimos del Colegio Americano de Radiología. Es un reto clínico porque aprovechando el poder de la inteligencia artificial nos ayuda a estandarizar la clasificación de las lesiones mamarias en ultrasonido y así los médicos pueden interpretar más eficientemente los resultados de este proceso de decisiones. Es un asistente mamario, ¿sí? Por así llamarlo, que proporciona automáticamente también una evaluación de riesgo que se alinea, como comentáramos antes, con las categorías del Atlas BI-RADS y genera una escala de confianza codificada por colores para ayudar en clasificación de lesiones.
Utiliza aprendizaje automático y un algoritmo patentado basado en más de 400.000 imágenes clínicas. Y esto es lo que genera la confianza codificada. Es accesible también desde los sistemas de almacenamiento como cualquier PACS, pero también hay equipos de última generación que lo tienen incorporado como una herramienta accesoria en el mismo momento del escaneo, como el Logic E10 de la serie de General Electric. La realidad es que es muy útil y es fácil de integrar a un examen dinámico. Así vamos a ver entonces cómo funciona. Identifico la lesión, se hace el interfaz del usuario, es un software de apoyo a decisiones. Es como si en el momento que yo identifico la lesión, 17.000 personas en un Ateneo gigante poniendo y haciendo un promedio de sus decisiones. El radiólogo selecciona una lesión, coloca el ROI alrededor que es mapeado por el algoritmo, se procesan los datos y en 2 segundos procesa la información para generar una probabilidad de malignidad en las lesiones detectadas. Los resultados son precisos, categoriza las lesiones mamarias según probabilidad de malignidad, alineándose, reitero, con las categorías BI-RADS, resultando algunos informes precisos y fáciles de entender. De nuevo, este es el motor de Kios, imágenes de casos comprobados, hay más de 450.000, hay 17.900 características ya seleccionadas y todo esto en segundos. Entonces, las categorías son las conocidas, categoría BI-RAD 2, BI-RAD 3, BI-RAD 4 o altamente sospechosa de malignidad. Estos son algunos ejemplos de cómo se puede evaluar directamente en los ojos que lo tienen como herramienta accesoria incorporada, como si fuera un Doppler. Bueno, de la misma forma existe segundos la posibilidad de colocar la herramienta accesoria, en este caso de Kios. Y acá hay otra lesión que también es evaluada por el software y la categoriza en el mismo momento. Nos da la información en diferentes categorías y entonces, ¿qué es lo que logramos con hacer utilizando el Kios? 30% de reducción de biopsias innecesarias, sobre todo esas lesiones que son barra 3, barra 4, ese es el mayor nicho que debemos explotar. Utilidades de más del 28%, está utilizado ya en más de 100 instituciones de 20 países y tiene aprobación de las en los principales entes de regulación, como la FDA, la CE, Anvisa y ANMAT. Y esto no es solo para los grandes centros que cuenten con equipamiento de última generación, porque esto, como yo les comenté, puede ser integrado a cualquier sistema PACS, bien integrado en algunos equipos de última generación de General Electric o también en los equipos automatizados, pero este es un trabajo muy interesante que quiero mostrarles, que fue efectuado por la doctora Wendy Ver, referente internacional, como ustedes saben, de la Universidad de Pittsburgh en radiología mamaria, que hizo este trabajo en poblaciones vulnerables, incluso con la utilización de equipos portables, los dispositivos de ecografía que no tenían una altísima calidad, por así llamarlo, ¿sí? Y la realidad es que a pesar de la especificidad que fue menor con el equipo estándar de atención, utilizando el software de inteligencia artificial de mama portátil puede reducir potencialmente alrededor de la mitad de derivaciones innecesarias por lesiones benignas en pacientes con recursos limitados. Esto quiere decir que hizo también la práctica más eficiente a pesar de estar en una población que no contaba con el mejor equipamiento. Algunos casos clínicos de la práctica de TESEBA, donde estuvimos validando el software recientemente, como este hallazgo que nos ayuda a diagnosticar esta lesión que podría haber sido categorizada como un BI-RAD 3 y en realidad, gracias a la utilización del software, nos garantiza que la lesión es benigna. Lo mismo para esta lesión, que si hubiera sido identificada por primera vez por las características sólidas, la de la izquierda y de la derecha, una imagen con ecos homogéneos en su interior, también hubiera sido categorizada como un BI-RAD 3 y es un BI-RAD 2. Lo mismo para esta lesión. Es decir, hace más eficiente la práctica y en el caso de los que necesitan mayor seguimiento o predicción de probabilidad de malignidad, nos asiente la decisión. En este otro caso, por ejemplo,
también que no quedaba muy claro, era una lesión profunda, de márgenes a predominios circunscriptos, pero que tenía un margen que no llegaba a delimitarse bien. La realidad es que aseveró que era una lesión de sospecha, fue biopsiada con resultado de atipía. Y obviamente, en este caso, que era altamente sospechoso de malignidad, fue contundente a favor de malignidad. Entonces, contar con un software de inteligencia artificial hoy nos podría permitir una mayor eficiencia, agilizando y estandarizando los procesos, mayor precisión diagnóstica y mejoras en la gestión sanitaria. Hay mucho en desarrollo y en investigación de software de inteligencia artificial en patología mamaria, incluso los que machean con un modelo de aprendizaje profundo y figuras histológicas. Esto es muy interesante. Para el que quiera investigar un poquito, lo puede leer. Hay muchos trabajos sobre el tema en los cuales incluso la inteligencia artificial está pudiendo, con la lectura de la histología más las de las figuras ecográficas, poder determinar qué tipo histológico o qué variedad por biomarcadores podría ser una lesión maligna. ¿Y cuál es la importancia de esto? Poder llegar a determinar qué tratamiento podría necesitar esta paciente. Por ejemplo, saber si es pasible o necesitaría realizarse quimioterapia neoadyuvante, qué tipo de análisis necesitaría, cuáles son las diferencias en los resultados de la biopsia y el análisis del tumor, porque teniendo esta información tan valiosa, podemos contar con herramientas para influir en el plan de tratamiento que se recomienda. Esto es lo que se llama un modelo radiopatológico. Se analizan las figuras de ultrasonido con las figuras de las diapositivas de la biopsia. Esto está validado por varios trabajos multicéntricos y con un valor predictivo positivo muy bueno. Entonces, no estamos hablando solo de soporte de decisiones clínicas, sino también imagenológicas y también de tratamiento, que esto pueden tener un impacto significativo en lo que es el tratamiento personalizado del cáncer de mama, porque nos da una clasificación rápida de lesiones, reduciendo tratamientos innecesarios. Entonces, ¿cuál sería el poder de la inteligencia artificial en la detección del cáncer mamario? Está cambiando de manera sostenida la detección y va por el tratamiento del cáncer mamario. Utilizando herramientas como las que le presenté, podemos mejorar la precisión y la eficiencia, siendo una forma accesible para democratizar el acceso al diagnóstico temprano y ayudar a salvar vidas. También mejora la precisión en la toma de decisiones y en el flujo de trabajo clínico. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Más tecnología de inteligencia artificial, más detección temprana del cáncer de mama, mejor accesibilidad y sobre todo favorecer el trabajo en equipo. Incorporando herramientas de inteligencia artificial podemos colaborar en la identificación de tumores tempranos, en más prevención y estar a la vanguardia y adoptando estas herramientas, nos involucramos de forma responsable y controlada los avances de la tecnología para el bienestar de la población. Tenemos que pensar en la inteligencia artificial como copiloto, ¿sí? Como un copiloto confiable, como una aliada en la cual los humanos nos obliga a mantenernos informados. Obviamente estamos empezando la historia de la inteligencia artificial y se necesitan más investigaciones y estandarizaciones para la implementación efectiva de la inteligencia artificial en la práctica clínica. Y quiero compartirles que es muy importante poder hacer público todo esto y poder, de nuevo, involucrarnos desde la información. Este año hemos tenido la posibilidad de poder hablar en diferentes medios gráficos, incluso sobre la revolución de la inteligencia artificial en la detección temprana del cáncer de mama, e incluso se están haciendo muchas capacitaciones y cursos específicos sobre el tema. Por eso agradezco el espacio que nos dieron en esta excelente jornada, a los cuales felicito a los organizadores nuevamente, porque poner en la mesa las herramientas de inteligencia artificial realmente hablan que el futuro es hoy, porque es una herramienta científicamente probada y respaldada que potencia las capacidades de un dispositivo, de un grupo médico, y no solo en número general, sino también en índices distribuidos geográficamente.
Muchísimas gracias por la atención y estoy a disposición para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, Flavia, a vos. Excelente presentación y la verdad es que es un placer verte y escucharte. No sé si alguien le quiere hacer alguna consulta a la doctora. Ahí nos vemos. Hay preguntitas en el chat, pero en todo caso, como está también tu mail, si querés yo después te las redirijo y te las comparto, si te parece bien. Bueno, muchísimas gracias, Flavia. Te mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Bueno, ya vamos terminando la jornada y antes tenemos la charla de la doctora Mariela Traverso, que siempre nos acompaña de manera presencial y es un placer contar con ella. Mariela es médica especialista en diagnóstico por imágenes, dedicada al intervencionismo mamario, es jefa del servicio del área de la mujer de Dragopián Pilar y es jefa del servicio de diagnóstico por imágenes del Centro Médico Rawson de Campana. Bueno, Marie, gracias por estar acá. Te doy el micrófono y lo mismo. Si llega a haber preguntitas, que había muchas, después las pasamos, ¿sí? Hola a todos. Bueno, un placer nuevamente encontrarnos este año, felicitarlos por toda la organización. Un placer siempre verlos. También felicitar a mis otras colegas por las brillantes exposiciones, muy productivas. Y bueno, y este año, cuando Marcela me pidió de que hablábamos, dije, vamos a ir un poquito por otro lado y digo, sería interesante como radióloga hablar un poquito sobre la relación del especialista en imágenes, en este caso mamarias, con el paciente. ¿Y por qué? Porque el cáncer de mama es como un tema, así como que a todas las pacientes que llegan a nuestros servicios que nada, que las pone nerviosas, que las angustia. Entonces, bueno, nada, todos sabemos que es una enfermedad que nos puede afectar de muchas maneras, que tenemos que abordarla en forma multidisciplinaria, que esto nos va a causar varios tipos de dolencias, desde físicas, psicológicas, y que no solo nos va a afectar a nosotros, sino que también nos va a afectar a nuestras familias, a nuestros amigos, a todo el entorno de nuestros compañeros de trabajo, o sea, así como que se hace extensivo, ¿no? Y que, por supuesto, vamos a tener que contar con el apoyo de otros colegas. Por eso el tema del trabajo en equipo multidisciplinario, el cual después vamos a desarrollar un poquito más. Y nada, esto del cáncer y los miedos, ¿no? Cuando entra alguien al servicio, y yo digo que nosotros como imagenólogos, hay algunos dependiendo de cuál es el método que utilizamos, tenemos más o menos contacto con el paciente, pero quienes hacemos ecografía y también hacemos intervencionismo mamario, digamos que tenemos contacto con el paciente. Entonces, generalmente la paciente llega al servicio desde que viene a hacerse una mamografía o una ecografía, a veces llega nerviosa. Son muy pocas las que vienen relajadas, al menos en mi servicio. Vienen nerviosas, vienen angustiadas, o porque tienen un familiar que tuvo cáncer, o ellas tuvieron una patología, o tienen una amiga que está transitando por algo. Entonces, el tema del cáncer y los miedos no es un tema menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es por el impacto a lo que nos van a decir, al diagnóstico, el miedo a la muerte, a cómo va a ser el tratamiento, a lo que pasa. O sea, muchas pacientes te dicen, soy re joven, tengo un montón de hijos, ¿cómo hago? ¿Cómo sigue mi vida, mi casa, mi familia? ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué secuelas físicas voy a tener? ¿No? Y vamos ahora un poquito a cuál es la definición de la relación médico-paciente según la OMS. Y es una actividad moral que surge de la obligación del médico de aliviar el sufrimiento y respetar las creencias y la autonomía del paciente.
¿sí? Generalmente está iniciado por un consentimiento mutuo, ¿no? El paciente está de acuerdo con que lo vamos a atender, esto lo expresa, pero hay un montón de cosas que fueron cambiando con el tiempo, que estamos viendo, por eso me parece muy importante esta charla a modo de, entre comillas, hagamos un poquito de reflexión de qué es lo que está pasando con la relación entre el médico y el paciente. En este caso a mí me compete como radióloga, pero en todas las especialidades en general. Hay factores que intervienen en la relación médico-paciente y yo las subdividí en tres. Los que son dependientes del paciente, como ser su nivel sociocultural, la actividad que hace, el carácter y la personalidad de esa paciente, de qué creencias y expectativas tiene. Por otro lado está cuáles son los factores dependientes del médico, o sea, la personalidad de ese médico que el paciente tiene adelante, si tiene una personalidad rígida, así como poco dialogante, o es todo lo contrario, ¿no? Es un poco más reflexivo, más, o sea, entre comillas, nuevamente humano, ¿sí? Y qué grado de formación y especialidad tiene ese médico especialista que tenemos delante. Y la otra pata es los factores que dependen del entorno, ¿sí? Que son la situación familiar de ese paciente y toda la parte administrativa, política, sistema de salud, digamos, todo eso que a nosotros como médicos nos toca, porque, a ver, si uno tiene que atender, no sé, 10 pacientes por minuto, porque te lo exigen, porque no tenés tiempo, porque, o sea, eso también influye, ¿no? Y cuánto es lo que te van a pagar por paciente, bueno, todos esos aditivos, digo yo, factores externos que también influyen en el tema de la relación con el paciente. ¿Seguimos? Hay una palabra para empezar que es fundamental y es la empatía. Nosotros tenemos que poder entender y comprender qué es lo que le está pasando a ese paciente desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? Le hicimos un estudio, determinamos, detectamos, ya sea por los diferentes imágenes que adquirimos, mamográficas, de ecografía, a través de una biopsia, ¿sí? Hicimos ese diagnóstico, pero tenemos que ver cómo se lo transmitimos al paciente, ¿no? ¿Cuál es la forma? Entonces, ahí aparece otro término, además de la empatía, que es la forma que tenemos, cómo lo miramos, cómo le hablamos, el tono de voz que utilizamos, la contención que le damos en el momento que le estamos dando esa información o ese diagnóstico, que es la asertividad. Y es cómo se lo transmitimos a ese paciente, ¿no? Porque no es lo mismo directamente que nosotros estamos haciendo una ecografía en el consultorio, vemos que el paciente tiene un nódulo sospechoso o que tiene una imagen que nosotras decimos es horrible, esa paciente tenemos que tener la obligación de transmitírselo. Mirá, tenés un nódulo en esta mama, me doy cuenta que por las características que tiene tenemos que indicar una biopsia. Por supuesto que quien va a decidir es tu mastólogo o ginecólogo derivante, no nosotros, pero como transmitirle un poquito qué es lo que está pasando. No por el hecho de que no se lo van a decir quizás su médico derivante, sino porque tenemos la obligación de transmitirlo. Cuando entra una paciente y nos dice, me muero de miedo, doctora, por favor, dígamelo, no está bueno decirle, retirás el informe en 48 horas. Repito, no nos cuesta nada, ¿no? Ser esa cosa de humanidad con el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad médica para poder realizar como especialistas un diagnóstico, pero también tenemos que tener la capacidad humana para ponernos, como yo siempre digo, en el lugar de paciente también, ¿no? La empatía, la comunicación efectiva y la asertividad, eso es un poquito de lo que esas tres palabras, esos tres conceptos, me gustaría que quede en parte de la reflexión de hoy. Y esto me pareció muy interesante, que es el tema de la regla de las 15C, de todos los libros de ética y de psicología que estuve leyendo durante un tiempo para poder transmitirles un poquito de la conclusión que saqué de todo esto, y es
son todas características de cuáles son las cosas que deberíamos hacer para tener una comunicación entre el médico y el paciente ejemplar, ¿no? Que, como repito, tiene un montón de aditivos externos a nosotros, pero que si ponemos un granito para poder hacerlo, hay varias de todo este listado de 15 que podemos concretar. La comunicación, de qué manera la podemos tener, la cercanía al paciente, a veces con, no sé, ponerle una mano en el hombro o abrazarla, o no sé, son un montón de cosas que nos pueden hacer de acercarnos a esa paciente, ¿no? De quizás cuando le dimos un diagnóstico posterior a una biopsia que vino patológica y me dice, ¿puedo pasar con mi marido? Y sí, obvio, por supuesto, y explicarlo, y tratar de brindarle dentro de lo que nosotros podemos la posibilidad de que entienda, o nosotros ponernos en el lugar de cuál es el nivel en el cual le podemos hablar para que ese paciente entienda lo que le estamos diciendo, ¿no? Y no hablarlos con términos que quizás no son los indicados para que ese paciente, en base a su nivel sociocultural, pueda comprendernos. Entonces, la cercanía, la comprensión, la compasión, la confianza, el paciente busca en nosotros un ser de confianza, así como yo siempre le digo a mis residentes cuando vienen al servicio y estamos durante meses juntas, ¿no? Les digo, así como el paciente busca un ginecólogo referente, un clínico referente, cada vez vemos más las pacientes que buscan una especialista en imágenes mamarias o del área, como le decimos, mujer, referente. Entonces vos las ves que durante años te siguen al lugar donde estás y te dicen, doctora, la sigo a donde está. ¿Por qué? Porque quizás sí es importante el conocimiento que uno tiene como especialista, pero también es importante parte de todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, la confianza que el paciente tiene en nosotras, la certificación de que cuando le decimos algo, es así. O sea, mira, detectamos esto, vamos a ir a complementar con, no sé, una resonancia o un estudio focalizado, o te vamos a volver a hacer una ecografía y un secoluque ecográfico porque es fundamental para poder terminar con el diagnóstico. Entonces es un compromiso bidireccional, ahí tenemos otra de las reglas, ¿no? Como para cumplir con esto que la verdad que me pareció bastante sintético y que nos puede quedar. Entonces, todo esto nos va a generar a nosotros como profesionales satisfacción, ¿no? Satisfacción de saber que el paciente se fue conforme, porque yo siempre digo, cuando un paciente ingresa al consultorio, gran parte de lo que nosotros estamos con él en el momento que le estamos realizando la ecografía, el tema del interrogatorio, el paciente ahí ya nos dio un montón de información. Nosotros le estamos haciendo la ecografía, la palpamos a la paciente, eso nos ayuda. La paciente se siente que la estamos evaluando bien. Por otro lado, el tema del interrogatorio en el antecedente familiar, si tuvo otra cirugía previa, eso también nos está dando muchísima información, nos está acercando al paciente, nos está generando, como yo digo, una mayor exactitud en el diagnóstico que vamos a hacer. Entonces, es como un complemento de todo para poder hacer un correcto diagnóstico. Si a esa ecografía o ese acto que hicimos dentro del consultorio le sumamos un buen análisis mamográfico o un buen análisis de resonancia, es como que no, ahí queda la suma digamos, de la perfección y la actitud se multiplica. Entonces, una relación empática requiere presencia, ¿no? Requiere presencia no solo del médico, sino de todo el equipo que trabaja en el servicio de mama. Entonces, la paciente ingresa muchas veces ya desde la recepcionista que está en el servicio,
ya es como que empieza a atender a la paciente, ¿no? Le empieza a preguntar una serie de datos que para nosotros son fundamentales, y llega a la sala de mamografía en donde la técnica radióloga es como, quizás a veces el contacto tiene previamente con ella antes de que con nosotras, las médicas que la vamos a analizar. Y ya la técnica empieza a tener una relación con el paciente, la empieza a relajar, le dice no te asustes, no tengas miedo, son unos segundos de compresión. Me parece que hay una gran diferencia a cuando eso no existe, ¿no? Y bueno, y eso de el cuidado, la ternura, porque como repito, y es así, hay una connotación psicológica que tiene la paciente cuando llega la hora de realizarse el estudio o los controles mamarios anuales. No es lo mismo cuando se tiene que ir a hacer una ecografía mamaria que cuando se tiene que ir a hacer un estudio o una ecografía de otra parte del cuerpo, que quizás le va a dar mal, pero que no va tan nerviosa o tan angustiada como cuando llega a nuestro servicio. Y nosotras desde el otro lado, mientras les están haciendo el estudio, estar ahí pendientes si la paciente se siente mal, o muchas veces no estamos en la sala de mamografía, pero estamos en el servicio y vemos que la técnica está con una paciente que está ahí media, o sea, angustiada, complicada por quizás cosas externas que le afectan en ese momento, y bueno, estar ahí, ¿no? Sentirse cuidada. Eso es algo que a mí me gusta mucho decirlo, porque me gusta a mí que también lo hagan como cuando soy paciente, ¿no? Y el tema de la palpación, o sea, tenemos que revisar a nuestros pacientes, si bien los ginecólogos o mastólogos que nos derivan, muchas veces en las órdenes médicas nos colocan, bueno, se palpa tal cosa, ¿no? Y uno hace hincapié en eso, nosotros también tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Para aumentar la especificidad en ese diagnóstico. ¿Continuamos? Y bueno, y acá es un poco de un resumen de lo que les fui diciendo anteriormente, ¿no? No nos olvidemos, dejando de lado la especialidad que tengamos, de el tema de la vocación, de lo que nos generó quizás eso de estudiar la carrera que elegimos, ¿no? No solo para hacer diagnósticos y curar, sino el tema de esto de la humanidad, ¿no? Que no lo debemos perder y que cada día lo vemos cómo se va degradando totalmente. ¿Continuamos? Y bueno, y esto del trabajo en equipo multidisciplinario para mí es una condición sine qua non para poder trabajar bien, como yo digo. No existe la posibilidad de que no trabajemos de esa manera. O sea, nosotros en el servicio en los servicios donde yo estoy, o sea, esto es condición. No existe no poder hacerlo. Me imagino que aquí en el hospital eso lo practican súper bien. Y bueno, no nos tenemos que olvidar de esto, porque nosotros como especialistas en imágenes detectamos quizás algo que no fue percibido por el ginecólogo o mastólogo porque, no sé, era un nódulo que no se palpaba, ejemplo, pero nosotros tenemos la obligación de decir, bueno, mira, detecté esto, la voy a biopsiar, levantar un teléfono, sentarnos a mirar juntos imágenes, discutir. Una vez realizado el diagnóstico, es como que es un trabajo de la mano con el mastólogo, con el anatomopatólogo, con el oncólogo, ¿sí? No, es como que el trabajo del radiólogo no queda ahí, ¿no? No debería quedar ahí. Y cuando llega una paciente al servicio de intervencionismo, donde aquí realmente, ¿no? La paciente a veces llega nerviosa, asustada. La verdad que a veces son situaciones, o sea, muy tristes. Uno tiene que tener la capacidad para poder comprometerse con ese paciente. Nosotros lo que hacemos es citar la paciente previamente, hacemos una consulta prepunción donde se analizan en detalle las imágenes que la paciente trae, quizás a veces, muchísimas veces son de otros lugares, entonces hacemos la comparación, como acá yo le hice una secuencia de imágenes donde vemos, hacemos un análisis mamográfico de la lesión,
corroboramos ecográficamente si esa lesión que se vio por mamografía se puede ver por ecografía, porque si se ve y hay un correlato, la biopsia seguramente va a ser bajo guía ecográfica, que es el método, o sea, más, entre comillas, fácil para abordar y el mejor para la paciente. Una vez que determinamos eso, nos sentamos a hablar con la paciente y le explicamos en qué consiste el procedimiento que le vamos a realizar, cómo es, para que la paciente ahí baje un poquito el miedo, entienda bien cómo es, se saque absolutamente todas las dudas. Ahí vemos si realmente es necesario hacer la solicitud de alguna interconsulta o con cardiología, con hematología, dependiendo, ¿no?, del análisis de la historia clínica de esa paciente, y nosotros definir, decir, no, es una paciente quizás de riesgo, no sé, hematológico, primero hago una interconsulta para que el día que venga a hacer el procedimiento estemos seguras de que no vaya a pasar nada. Y bueno, y el día del procedimiento, de la biopsia en sí, la paciente va a llegar con otra actitud, pero se los aseguro que es así. Ya nos conoce la cara, ya sabe qué le vamos a hacer, más o menos se acuerda de lo que le explicamos días previos en el consultorio, y la verdad que es un abismo la diferencia ¿no?, en esa situación, en ese momento. La paciente está más tranquila, podemos trabajar nosotros más tranquilas, no está esa cosa, esa tensión, ¿no? Y bueno, tomamos las muestras, las remitimos al servicio de anatomía patológica, y cuando tenemos el resultado, citamos a la paciente para darle la devolución. Así es como, digamos, lo ideal de cómo deberíamos trabajar. ¿Continuamos? Entonces, el tema de, una vez que tenemos los resultados de la anatomía patológica, debemos saber cómo dar lo que se llaman malas noticias, ¿no? Porque no todo es bueno, sino que hay casos en donde debemos dar malas noticias, y no nos tenemos que olvidar que las debemos dar con respeto, con tacto, con sinceridad y a veces hasta con compasión, porque eso también habla de un poquito de la humanidad, ¿no?, de la relación médico-paciente. Una paciente que inicia un tratamiento oncológico necesita de otras dos grandes cosas, que son la conexión con los médicos tratantes, ¿no? Yo digo que van a ser durante un largo periodo de tiempo sus muletas, sus puntos de apoyo. Entonces, es la conexión con ellos y la confianza. Esas dos cosas no las debemos olvidar. Entonces, también son dos componentes determinantes. ¿Para qué? Para que el paciente se pueda sentir cuidado, ¿no? En todo ese proceso. ¿Continuamos? Y esta frase hace muchos años atrás la traje nuevamente cuando escribí una nota en donde la traje para recordar, porque me parece que el diagnóstico por imágenes es una especialidad increíblemente gratificante, que cuando se emprende con pasión y compromiso, brinda el servicio necesario e invaluable a través del cual salvamos y mejoramos la calidad de vida de muchas mujeres, ¿no? Con el advenimiento de la tecnología, que la verdad que, como ustedes habrán escuchado con las brillantes exposiciones anteriores, la verdad que es fantástico trabajar en esta era. A nosotros, los especialistas en imágenes, es increíble. Dejando de lado eso, no debemos olvidar lo otro que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Es como que a veces es difícil ensamblar, pero se puede, totalmente se puede, ¿sí? Continuamos. Y esta última foto la traje así como es bien histórica, de siglos pasados, en donde quizás como el tema de lo que siente el médico actual, ¿no?, de cuántas cosas se nos arrebataron, ¿no?, a lo largo de la historia. Lo que era el médico en la antigüedad, lo que significaba para el paciente, cómo se trataba, ¿no? Y cómo fue cambiando todo eso. ¿Por qué? Porque podemos sumar el tema de
así como yo les digo, el compromiso que hay que tener, ¿no? Como planteo un mundo ideal que después hay que poder insertarlo en la sociedad actual, en donde los pacientes vienen histéricas, en donde la situación actual del sistema de salud no nos ayuda absolutamente en nada. El tema de cualquiera te quiere hacer un juicio por mala praxis de la nada y sin a veces tener nada que ver, pero bueno, yo creo que hay que buscar un equilibrio y tratar de reflexionar. El tema de hoy fue así cortito, pero para poder, o sea, hacer como un impas en tanta tecnología y no olvidarnos de esto. Así que bueno, espero que les haya servido. Les agradezco nuevamente la invitación y es un gusto siempre, Marce, estar acá con vos. Muchísimas gracias. Te vamos a dar un regalito. Les cuento, nos quedan los sorteos y una charla de mamografía espectral contrastada que es para vos. Voy a decir solo 3 palabritas de la espectral porque no les quiero robar más tiempo a los que están acá y a la gente que está conectada y a Mauricio que nos está haciendo el soporte tecnológico desde muy, muy temprano. Me voy a quedar acá, así voy a ir eligiendo qué imágenes les muestro y les cuento nada más un poquito. Genial. Gracias. Para quienes están conectados, vamos a tratar después de ver si puedo tomar un registro de las preguntas que hicieron y pasárselas a los docentes, ¿sí? A quienes fueron dirigidas. De verdad, no voy a mostrarles cosas que me parecen importantes de la mamografía espectral contrastada, que me pareció llamarla, sino como una luz en el diagnóstico. Esto ya lo dijeron mucho hoy, yo voy a ir pasando imágenes y les voy a ir contando. Sabemos que la mamografía es el método de elección, ¿sí?, para diagnosticar precozmente el cáncer de mama. Disminuyó la muerte de nuestros pacientes, pero hay un tema que es muy, muy importante, que es la mama densa, esa mama blanca, esa mama que es muy difícil para los médicos imagenólogos diagnosticar, estudiar y ser asertivos, y también muchas veces para quienes hacemos las imágenes es difícil, ¿sí? Porque la mama está muchas veces muy dura, porque el paciente está molesto y porque el paciente, como dijo Mariela, viene con miedo, ¿sí? Porque la mama está en relación a la feminidad y también a la lactancia. Entonces, ¿quién no tiene un familiar, un conocido o un vecino que ha tenido cáncer de mama y que siente, si terminó en una mastectomía, siente como la pérdida, ¿no? Es como la mutilación de una parte de su cuerpo. Y la densidad mamaria es un factor que evita que el médico imagenólogo pueda detectar con precisión, ya que disminuye muchísimo la sensibilidad del método. Es esto la densidad mamaria, ¿no? Encontrar ese lobo disfrazado entre tantas ovejas. Y muchas veces el cáncer del intervalo, el que llamamos nosotros, es ese paciente que se va con una mamografía negativa, como que está todo bien, el médico le dice nos vemos en un año, y el 76% de los pacientes que tienen un cáncer y se denomina del intervalo generalmente ocurre en mujeres que tienen mamas con mucho tejido glandular, ¿sí? Es esto que, bueno, hoy ya lo mostraron, lo dijeron, ¿sí? Las mamas tipo C y D, que son las mamas densas en las que es muy difícil detectar una lesión porque la lesión tiene el mismo componente que el tejido glandular. Para eso aparecen nuevas tecnologías como la tomosíntesis y la mamografía espectral contrastada, que para casos puntuales en el año 2011 fue aprobada por la FDA, aún no aprobada para screening, ¿sí? ¿Y en qué se basa? Bueno, es una técnica de imagen que es capaz de detectar lo que la mamografía full digital aún no lo puede lograr ver, ¿sí? Se la compara con la resonancia magnética, es una técnica que utiliza un medio de contraste y se basa en 2 principios. La neovascularización de los tumores, que permite la difusión del contraste hacia el tejido tumoral, y la atenuación que sufre la radiación X cuando pasa a través de materiales que tienen diferente composición. En este caso sería el yodo
y los tejidos de partes blandas que componen la mama, ¿sí? Tipo resumen, optimiza la full digital, es una técnica funcional, las lesiones realzan con el contraste, se pueden realizar procedimientos intervencionistas y tiene mayor sensibilidad en las mamas densas. Vamos a necesitar que el paciente solicite turno, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, pero ¿por qué? Porque utilizamos un yodo que, aunque es no iónico, va a haber que pedirle al paciente un test de alergia al yodo, una función renal por el medio de contraste, un consentimiento informado, y si sospechamos que al paciente se le va a realizar el procedimiento intervencionista en el momento, también un tiempo de coagulación, ¿sí? Los equipos, no se puede hacer esto con un mamógrafo común, aunque sea tomosíntesis o full digital, sino que tiene que tener un software especial que nos permita trabajar con bajo y alto kilovoltaje. 2 minutos después de haber inyectado el medio de contraste, empezamos con el estudio. Se van a realizar durante la misma compresión 2 posiciones de frente o cráneo caudal, una con bajo y otro con alto kilovoltaje, ¿sí? Lo mismo en mama derecha y en mama izquierda. Usamos las posiciones básicas, que son la cráneo caudal o frente, y la oblicua medio lateral o falso perfil. Yo voy mostrando imágenes y les voy contando. Se inyecta el medio de contraste y se van a obtener imágenes, que ahora las vamos a ver, unas que van a ser de utilidad y otras que no. Tenemos la de baja energía. La mamografía trabaja con un kilovoltaje que va entre 24, 25 y 32 kilovolt, ¿sí? Y un alto miliamper segundo. Con filtraciones especiales en el tubo, porque en la mama solo hay parte blanda. Hay músculo, hay grasa, hay glándula. No tenemos aire, no tenemos hueso, no tenemos con qué contrastar. Por eso es tan difícil identificar un tumor en una mama con mucho tejido glandular. La mamografía contrastada lo que hace es, nos genera una imagen, que es la de baja energía, ¿sí? Una imagen que es de alta energía, oscila entre 45 y 49 kilovolt, y a través de un software automático lo que hace es recombinar estas dos imágenes, permitiéndonos ver zonas de captación de contraste. Posición oblicua medio lateral, ¿sí? En la baja energía ya se veía un área distorsiva. La alta energía no es una imagen para trabajarla de manera diagnóstica, sino que sobre la que el médico va a informar es sobre la imagen recombinada. La técnica se basa en la atenuación de la radiación cuando atraviesa materiales diferentes, ¿sí? Sabemos que los tumores tienen mucha vascularización, neovascularizados, llega el contraste y es captado rápidamente. En ese momento se hace la recombinada, ¿sí? Después de la técnica de alto kilovoltaje, y podemos apreciar las imágenes. La interpretación se basa en el realce del parénquima mamario y de las lesiones que captan yodo. En una publicación del 2013 se presentaba esta inquietud. Como tenemos una parte de imagen funcional, que es la recombinada, y una parte morfológica, y hasta el momento no había un BI-RADS que hablara de la espectral contrastada, se solicitaba que en estos informes hubiera 2 pasos. Para la de baja energía, como una mamografía full digital o tomosíntesis, y se utilizara el léxico de resonancia para la mama recombinada. Esto se soluciona en marzo de 2022 cuando el BI-RADS lanza un apéndice para la mamografía contrastada. Equipamiento muy parecido a un full digital. Hay un realce de fondo que es fisiológico, no se conocen los motivos y el problema es que a veces puede superponerse a tejido patológico. ¿Sí? Hay realces no fisiológicos, ¿sí? Que pueden ser patológicos, deben ser identificados y localizados, pueden presentarse como lesiones focales, lesiones tipo masa que ocupan un espacio, o lesiones tipo no masa, que si bien ocupan un espacio tridimensional, no ejercen un efecto de masa empujando o corriendo al tejido circundante. Estos pueden estar o no asociados a microasimetrías o desestructuraciones.
Acá hay algunos ejemplos de la mamografía espectral en la imagen recombinada, ¿sí? Donde solo vemos áreas de captación. Y es lo que se va a informar. Digamos que no sirve para la parte morfológica de la mama, sino solo las zonas de captación. Puede haber realces por artefacto que muchas veces impiden o dificultan la lectura. Y hay algo que aparece, que es el artefacto de borde, que aparece como una letra C, acá lo pueden ver, y nos da como la imagen de una mama sobre otra mama, es como una media luna, llena el contorno de la piel, es homogéneo, de baja densidad, es simétrico y se debe a la atenuación de los rayos X, ¿sí? En este caso, el realce de fondo del tejido glandular se ve levemente. Útil en mamas fibroadiposas, útil en mamas con tejido fibroglandular disperso o mamas mixta o tipo B. Fíjense que en la de baja energía, la densidad del parénquima no me permite observar lo que en la imagen recombinada realmente captó el contraste. La posibilidad de observar en baja contraste un área en el plano posterior profundo de alta densidad, de márgenes no circunscriptos, en la recombinada no solo vemos la captación de esa imagen, sino 3 focos adicionales. En mamas extremadamente densas, esta fue una paciente de 74 años de edad. Este es un caso que nos brindan desde la empresa Pimax, ¿sí? Por los equipos Viola de General Merate. Era una paciente adulta de 74 años que tenía un área de desestructuración en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. Y en la imagen recombinada se observa, ¿sí?, la captación importante en la misma zona, esta es en la proyección oblicua, y también en ganglios axilares ipsilaterales. Otra paciente de 54 años de edad que termina teniendo un carcinoma ductal infiltrante de alto grado. En la imagen recombinada, fíjense la cantidad de focos captantes. En una mama densa, ¿sí?, una zona de desestructuración en el plano medio que en la imagen recombinada tiene captación. Acá se hizo la comparación entre la mamografía contrastada, la ecografía y la resonancia magnética con contraste. El resultado fue de la anatomía patológica un carcinoma ductal infiltrante en una mujer joven. Esta otra paciente, una mujer de 58 años de edad, tenía un nódulo palpable. En la contrastada se observan 2 focos y se hace la correlación con la resonancia magnética, donde aparecen las mismas áreas de captación. También carcinoma ductal infiltrante. No es muy útil para estudiar siliconomas o mamas con prótesis, el rendimiento no es óptimo. Se habla de la gran sensibilidad y especificidad. Este porcentaje de falsos negativos que tiene oscilan entre un 4 y un 5%. El rendimiento es óptimo y también aparecen algunos falsos positivos, como por ejemplo en este caso una imagen de fibroadenoma. Ya se sabía que la paciente tenía un fibroadenoma, se realizó el estudio y aparece como un área de captación, ¿sí?, pero no hipercaptante. Una paciente que con marcapasos no podía hacerse una resonancia magnética, una paciente que había tenido un antecedente personal de cáncer de mama en la mama contralateral, aparecía un área de asimetría que terminó siendo un falso positivo porque era un ganglio intramamario. El signo del eclipse, que se ve muchas veces en la recombinada cuando el paciente presenta quistes simples, es esta zona que se ve aquí. Las indicaciones son las mismas indicaciones que le pueden ofrecer a una paciente para hacer screening, mamografía, porque es portadora de genes BRCA1 o BRCA2, tiene antecedentes personales o familiares, mamas densas, nódulos ocultos pero sí palpables,
o nódulos no palpables, para valorar la multifocalidad o multicentricidad. Cuando el paciente está contraindicado a la resonancia porque tiene materiales ferromagnéticos, marcapasos, claustrofobia, obesidad o alguna alergia comprobada al medio de contraste, que en resonancia es el gadolinio, ¿sí? Cuando se necesita investigar el primario oculto, también es muy importante para valorar la respuesta, o sea, es de gran ayuda para valorar la respuesta a la terapia neoadyuvante. Tiene ventajas y desventajas, 2 o 3 les menciono. Como ventaja, es un estudio rápido, es fácil de hacer y de interpretar, y es económico si lo comparamos con la resonancia. Como desventaja, el aumento de la dosis glandular media que recibe la paciente, ¿sí? Se puede dar algún caso de reacción alérgica y no es muy útil en pacientes con siliconoma o con prótesis mamarias. Este es un cuadro para que vean la dosis glandular que se utiliza promedio en los estudios que solemos hacer, en convencional, en CR, digital directa, tomosíntesis. La espectral contrastada es algo más alta por proyección, 2.8 miligray, pero las dosis recomendadas por organismos internacionales van entre 2.5 a 3 por proyección, o sea que estaría dentro de los límites recomendados. Una comparación entre una mamografía full digital donde no observamos ningún tipo de lesión, ¿sí? Una mamografía por tomosíntesis que nos muestra una imagen desestructurada en el plano medio cuadrante externo de la mama derecha y la lesión que es óptimamente visible, alta densidad, márgenes no circunscriptos o espiculados en la mamografía con contraste. Se revela como un aporte de calidad asistencial en el diagnóstico del cáncer de mama. Se espera mejorar la detección en pacientes que tienen un riesgo aumentado, ya sea por antecedentes personales o familiares, y en pacientes con alta densidad mamaria. Se han realizado gran cantidad de trabajos de investigación, aún no está autorizado como método de screening por la FDA. Y bueno, creo que es como una luz en el diagnóstico. Rápidamente les conté un poquito acerca de mamografía contrastada. Bueno, este es nuestro hospital iluminado de rosa. Gracias, Adri, gracias a mis Adris, a Lau, a Betty, a Angie, a Melody, que siempre están y que nos ayudaron, y Mariela, que te quedaste hasta el último minuto. Una genia. Muchísimas gracias. Para quienes están presencial, bueno, teníamos para hacer sorteos, pero no sé si tienen 2 minutos más, lo hacemos mientras lo liberamos a Mauricio. Muchísimas gracias.